el ADN y el ARN. Te explico todo desde la subunidad más pequeña para que lo entiendas perfectamente. No olvides suscribirte, darle al like, activar la campanita y comencemos. A lo largo de este video vamos a conocer la estructura del ADN y el ARN, pasando desde su unidad más pequeña hasta la formación de las dos moléculas para entender un poco más a fondo cómo es su funcionamiento, el por qué y cómo ocurren todos los procesos para poder reproducir la información genética. Go. El contenido de este video está estructurado en los cromosomas, viendo su estructura, su composición, los niveles de compactación y la organización de los genes, el ADN, su composición química y la estructura de la doble hélice, y el ARN, la estructura y los tipos. Cromosomas. El concepto básico y de toda la vida de cromosoma que conocemos es el de estructura altamente organizada formada por ADN y proteínas que contiene la mayor parte de la información genética de un ser vivo. Y pues sí, efectivamente, un cromosoma en una célula eucariota consiste en una única y enorme molécula de ADN lineal junto con las proteínas que lo rodean y empacan esa delgada cadena de ADN en una estructura más compacta. Entonces, ¿cómo está formado un cromosoma? Las moléculas de ADN que conforman nuestro genoma no se encuentran en forma libre en la célula. Sería poco práctico y bastante caótico decir que tenemos metros de hilos sueltos por allí. Gracias a los cromosomas, las moléculas de ADN están empaquetadas de una forma organizada, lo que facilita el funcionamiento del genoma y su correcta transmisión cuando la célula se divide. La estructura de los cromosomas está determinada por la interacción del ADN con diversas proteínas que facilitan la mayor o menor compactación. Según las necesidades de la célula o las circunstancias fisiológicas del momento, puede ser necesaria una mayor o una menor compactación. Una característica de los cromosomas es que no siempre van a presentar la misma estructura. La mayor parte del tiempo los cromosomas están desplegados con una larga fibra de ADN con proteínas. Y la forma de X que nosotros conocemos habitualmente, o mejor dicho, que asociamos con los cromosomas, se manifiesta únicamente durante un corto periodo de la división celular. No obstante, ese corto periodo en el que ellos están compactados es muy relevante, ya que en esa etapa es donde los cromosomas son esenciales para que el material hereditario se pueda distribuir de una manera correcta y equilibrada, obviamente, en las células hija durante la división celular. Muy bien, y aquí tenemos la diferencia entre las eucariotas y procariotas. Acá en el eucariota sabemos que los humanos presentan 23 pares de cromosomas, mientras que los procariotas o en este caso los bacterianos, son circulares y además de ello van a tener un único cromosoma principal en cada molécula bacteriana. En esta imagen podemos ver la replicación de la molécula bacteriana. La estructura de un cromosoma se basa en un telómero, el centrómero y las cromátidas. Tiene otras estructuras, pero no son base de este video. Las cromátidas van a ser estas unidades longitudinales que forman el cromosoma y está unida a su cromátida hermana por un centrómero. El centrómero va a ser esa región estrecha del cromosoma que divide cada cromátida en dos brazos, un brazo corto y un brazo largo, y va a participar en meiosis y en mitosis. Generalmente se han fijado que en las imágenes de los cromosomas tenemos unas bandas, que acá no se ven, que están en estas zonas. Esas bandas son útiles para nombrar e identificar dónde un gen se encuentra en un cromosoma y saber si hay o no hay problemas. Por otra parte, tenemos el telómero, que él cumple la función de impedir que los extremos cromosómicos se fusionen. Un cromosoma es aproximadamente un tercio de ADN y dos tercios de proteína. En esta imagen podemos ver los niveles de compactación. Sabemos que el cromosoma es el nivel máximo de compactación y que, por ejemplo, acá, un cromosoma que completó la metafase mide 1400 nanómetros. Si vamos aumentando de tamaño, podemos
que el cromosoma apenas condensado va a medir 700 nanómetros. Si lo hemos extendido, mide 700 nanómetros. El nucleosoma va a medir 30 nanómetros. Y acá, en el primer nivel de compactación, mide 11 nanómetros, que es el típico, las cuentas del collar. Y por último, en la doble hélice ya del ADN mide 2 nanómetros. Podemos ver la diferencia de tamaño. Bueno, vale, genial. Ya entiendo la importancia del cromosoma, pero ¿de qué está formado? Como les dije al inicio del video, la idea es ir de lo más pequeño hasta la molécula de ADN para que más adelante en futuros videos entendamos cómo funciona todo específicamente, ya que les voy a explicar cómo ocurre la replicación, la traducción y todo el proceso. Entonces aquí vamos a tener la organización de los genes. En esta imagen vamos a ver el cromosoma 22. Él está compuesto por dos moléculas de ADN y entonces si tomamos solo un pequeño segmento de ese cromosoma y lo ampliamos mostrando apenas cuatro genes, vemos los intrones, que son los que no codifican, y los exones, que son los codificantes, que son estos rojos que están acá. Ellos codifican una porción de la proteína y los intrones no tienen en este momento de verdad mucha importancia. Todo ese gen es transcrito a una larga molécula de ARN y los intrones van a ser removidos por un empalme y todos los exones quedan en el ARN mensajero para después ejercer sus funciones de traducción y todo el proceso. El cromosoma nace fundamentalmente de la interacción entre el ADN, las histonas y las proteínas no histónicas. Los cromosomas eucarióticos son moléculas muy largas de ADN doble hélice de interacción con proteínas que se pueden encontrar desde estados relajados o poco compactados, como en los núcleos, en las células de la interfase, hasta en estados altamente compactados como sucede en la metafase mitótica. Pero ajá, vemos estas imágenes y ¿qué quiere decir? El nucleosoma, lo podemos ver acá en el cromosoma, va a ser la unidad básica de la estructura de los cromosomas. Y las histonas son esas proteínas en los cromosomas que forman la cromatina con el ADN. Ellas se van a encargar de reducir el tamaño lineal del ADN en el núcleo. Entonces, vemos aquí que el nucleosoma va a tener un centro proteico formado por 8 moléculas de histonas, que son el octámero de histonas. Y ese octámero va a formar el centro sobre el cual la doble hélice del ADN se enrolla para después realizar procesos como la replicación de las hebras del ADN. ¿No? Entonces, una vez conocida toda la base, ¿qué es el ADN? Vale, también llamado el ácido desoxirribonucleico, son dos largas cadenas polipeptídicas compuestas por cuatro subtipos de subunidades nucleótidas. Las cadenas de ADN son antiparalelas y complementarias entre sí. Ellas están unidas por enlaces de hidrógeno, que están acá en el centro, en la porción base de los nucleótidos que unen esas cadenas covalentemente. Pero, ¿qué es un nucleótido? Los nucleótidos son compuestos de azúcares por 5 carbonos con uno o más grupos fosfatos unido a la base nitrogenada. En el caso del ADN, el azúcar es una desoxirribosa que está unida a un grupo fosfato, como vemos aquí, y la base, que puede ser adenina, timina, citosina o guanina. En la estructura tridimensional, vamos a ver que las bases se van a encontrar hacia la parte interna, mientras que la cadena principal del fosfato va a encontrarse hacia la parte externa. Esa es su conformación. Aquí vemos la estructura química de las bases nitrogenadas, que es lo que va a permitir que se formen los enlaces de hidrógeno que únicamente van a ocurrir entre adenina y timina y citosina y guanina, porque son los únicos que son capaces de formar esta unión que vemos acá. Son estos rojos. Entonces, ellas se van a aproximar y van a doblar la doble hélice, dándole la conformación habitual. Y esto es debido a que ellas son antiparalelas. La doble hélice. En esta imagen vamos a ver una pequeña sección de la doble hélice vista lateralmente. Los nucleótidos son unidos covalentemente por uniones fosfodiéster por el grupo 3' del hidroxilo de un azúcar y el grupo 5' hidroxilo del siguiente azúcar. De esta manera, cada hebra va a tener una polaridad química y cada extremidad es químicamente diferente, como lo vemos acá.
Por otra parte, el ADN actúa como un molde para su propia duplicación, que es lo que llamamos el proceso de replicación, donde de una forma ellas van a formar moléculas de ADN exactamente iguales a la que le dio origen, y se trata de un proceso semiconservativo, pero esto va a ser el tema del siguiente video. El ARN, también llamado el ácido ribonucleico, contiene un monosacárido llamado ribosa en lugar de la desoxirribosa que tiene el ADN. Tiene un grupo hidroxilo en el carbono 2 y sus bases nitrogenadas van a ser la adenina, la citosina, la guanina y el uracilo, con enlace fosfodiéster. Él va a ser sintetizado en el núcleo como un precursor del ADN y luego él sale de allí, hace vida en el citoplasma para poder cumplir sus funciones. Lo vamos a ver en tres estructuras. La primaria, que tiene forma de cadenas simples, la secundaria, que es el hairpin o stem loop, y la terciaria, que es el pseudo-node. Los tipos. Primero debemos saber que el ARN puede ser codificante y no codificante. Vamos a hablar de los más relevantes. El no codificante va a ser el ARN mensajero, que sirve para la traducción, la síntesis de proteínas. Y los codificantes, que son el ribosomal y el de transferencia. Hay muchos más, pero podemos explicarlo en otro video si así lo quieren. Lo pueden dejar abajo en los comentarios. Entonces, el ARN mensajero va a ser una molécula de cadena simple, como vemos aquí, que ella se va a sintetizar usando una de las hebras del ADN de un gen. Transmite esa información al citoplasma, donde va a ser traducida a proteínas en los ribosomas. El ARN de transferencia, por su parte, es una pequeña molécula que va a tener una región anticodón que es complementaria a un triplete ARN mensajero y una región donde se une con el aminoácido. Y el ARN ribosomal, que es el más abundante, va a ser el componente estructural más abundante de los ribosomas. Y hasta aquí hemos llegado con este video. Si tienen dudas pueden dejarlas en los comentarios. Gracias.